Hola, mi nombre es Efraín Cristaldo y en este video abordaré el análisis de los relieves que comprenden a los valles del río Cauca, del río Magdalena y de la depresión del Atrato. Antes que nada, iniciaré con la aclaración de conceptos geográficos básicos, definiendo qué es un valle. Los valles son depresiones o hundimientos ubicados entre cordilleras y por donde generalmente pasa un río. Estos accidentes geográficos se encuentran en altitudes entre los 1000 y 1200 metros sobre el nivel del mar y gracias a la presencia de polvo y ceniza volcánica se encuentran entre las zonas más fértiles del país, como en esta imagen que ilustra esta definición. Iniciando con el relieve en cuestión, empezamos con la localización de los valles del río Cauca, Magdalena y del río Atrato. Por la definición anterior, al hablar de valles nos referimos a llanuras o depresiones intermontañas, es decir, que se encuentran entre montañas. En este caso, estos ríos se ubican entre tres sistemas montañosos. Entre la cordillera oriental y la cordillera central encontramos al valle del río Magdalena, que nace en una planicie de páramo de Las Papas en el macizo de Colombiano hasta su desembocadura en la depresión de Momposina en el Caribe. En segundo lugar encontramos el río Cauca, que se extiende entre la cordillera central y la cordillera occidental, desde su nacimiento en el departamento de Nariño, correspondiente también al macizo colombiano, hasta su desembocadura en el Magdalena bajo o inferior. Y por último, el río Atrato, que se extiende entre la serranía de Baudo y la cordillera occidental, en el cual nace en los altos de la Concordia y los farallones del Citará, a una altura de 3900 metros en Carmen del Atrato hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá sobre el Mar Caribe. Cabe aclarar que estos valles constituyen o se extienden sobre cuencas sedimentarias de diverso origen, formadas por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias como resultado de un largo proceso de erosión, de transporte y sedimentación principalmente a lo largo de la era cenozoica, como veremos más adelante. Pasando a la segunda imagen, esta ilustración intenta graficar la topografía del lugar y el recorrido de los ríos del Valle Magdalena, Cauca y del río Atrato. Entre la cordillera oriental y la cordillera central localizamos al Valle Magdalena hasta su desembocadura en la depresión de Momposina, en lo que ya sería el Mar Caribe. En el centro encontramos el Valle Cauca entre la cordillera central y la cordillera occidental hasta su desembocadura en el río Magdalena, mencionado anteriormente, en el río Magdalena bajo o bajo. Y por último, en esta zona al noroeste encontramos la depresión del Atrato, ya lo que se llega casi llegando al límite con Panamá. Iniciando con el análisis de los valles mencionados, iniciaré con la ubicación absoluta del Valle Cauca. Se localiza entre los 3 grados 30 minutos y 5 grados 10 minutos latitud norte y entre los 75 grados 42 minutos y 77 grados 33 minutos longitud oeste. Se extienden por una superficie de 21.140 km². Geológicamente, el Valle del Cauca se encuentra en una región afectada por la interacción de placas tectónicas sudamericanas y de Nazca. La placa de Nazca, de naturaleza oceánica, se desplaza hacia el este a una velocidad promedio de 70 mm por año. Dado que es más densa que la placa continental sudamericana, se introduce bajo ella en un proceso de subducción que ocurre cerca de la costa vallecaucana, aproximadamente a 150 km de distancia, en la zona conocida como la fosa de Benioff. Este fenómeno tectónico es fundamental para la formación de cordillera y la actividad sísmica de la región, contribuyendo a la configuración geológica y a la ocurrencia de sismos en la zona. En cuanto a la localización del Valle del río Magdalena, se localiza entre los 7 grados y 11 grados latitud norte y los 74 grados y 78 grados longitud oeste, entre la cordillera oriental y la cordillera central, con un río principal que lleva el mismo nombre, que recorre de norte a sur a través del valle.
Este a su vez se puede dividir dependiendo del nivel en el valle superior Magdalena, en el valle medio Magdalena y en el valle inferior. Esta división se adoptó referencialmente en la industria petrolera, en la definición de cuenca sedimentaria, por la importancia que ha tenido a partir de inicio del siglo pasado la exploración y producción de hidrocarburos, especialmente en el valle medio Magdalena. Desde el punto de vista geológico, el valle medio está delimitado por importantes fallas tectónicas, al sur por la falla de Imbabue y al norte por la falla del Espíritu Santo. En el sur, la falla de Palestina separa la cordillera central del Valle Medio, mientras que al norte el límite geológico es marcado por rocas del Cretácico sobre las serranías de San Lucas. Al este, la falla de Salina y el sistema de falla de Bucaramanga delimitan la región, destacando la presencia de rocas jurásicas, intrusivas y volcánicas. Y por último, el valle del río Atrato. La depresión del Atrato San Juan, también conocida como Geociclinal Bolívar o Fosa de Atrato San Juan, se encuentra entre las serranías de Baudo y la cordillera occidental en Colombia. Este sector controla el curso del río Atrato y San Juan. Se caracteriza por ser una cuenca sedimentaria que acumuló principalmente depósitos marinos durante el Terciario. Esta depresión se divide en dos cuencas principales, hacia el norte la de Chucunaque y la del Caribe, separadas por una dorsal de basamento llamada Arco de Sautata, que conecta la serranía del Darién con la cordillera occidental. Se refiere a la evolución geológica de la región, encontramos que el Valle del Cauca y del río Magdalena tienen una historia geológica similar. Empezando por la era paleozoica, en esta primera era se da la formación inicial de la región. Durante el Paleozoico se inicia la formación de los bloques geológicos que más tarde influirán en la configuración de la región del río. Aunque la actividad tectónica relevante para la cuenca se desarrolla principalmente en los periodos posteriores. Pasando al Cretácico superior, se produce la formación de un arco magmático en el Cretácico tardío. Se forma un arco al occidente de los Andes con volcanes emergiendo por encima del nivel del mar. Esta actividad magmática contribuye al levantamiento de la cordillera central y oriental y marca el inicio del levantamiento tectónico que influirá en la cuenca del Magdalena. Ya en el Oligoceno se produce la fragmentación de la placa del Pacífico. La placa tectónica del Pacífico se fragmenta en la placa de Cosco por un lado y en la placa de Nazca por otro. La subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental sudamericana genera grandes tensiones y deformaciones en la corteza terrestre, impulsando el levantamiento de la cordillera de los Andes y formando la cuenca del Magdalena. Ya en el Cretácico tardío se produce el levantamiento de la cordillera central y oriental. Durante este periodo comienza el levantamiento de la cordillera central, la cual se acerca a la costa sudamericana, provocando una compresión gigantesca que resulta en la formación de la cordillera oriental. Este levantamiento crea el primer estadio del Valle de Magdalena que comienza a formarse. Siguiendo por el Mioceno medio, se empieza a desarrollar el río Magdalena. La cordillera oriental experimenta pulsos de levantamiento intenso, lo que obliga al río Magdalena a desplazar su nacimiento hacia el sur, en el macizo colombiano. En esta época, el Valle del Magdalena se configura y se forman ambientes fluviales y humedales. Y ya por último, en el Cenozoico tardío se producen incursiones marinas y se da la formación del delta del Magdalena. Durante este periodo ocurren incursiones marinas esporádicas en el valle medio del Magdalena y en los llanos orientales debido a la incompleta elevación de la cordillera oriental y a la ausencia de la cordillera occidental. Esto quiere decir que se producen sucesivas transgresiones marinas, lo que significa que el mar avanza sobre el continente e inunda toda esta zona, y después con el tiempo se produce la regresión marina, es decir, que el mar vuelve a su estado anterior. En cuanto a los rasgos geomorfológicos del Valle del Río Magdalena, encontramos 6 subunidades. En la unidad geomorfológica 1 comprende todos los sistemas de colinas bajas y redondeadas con valles amplios. Destacan colinas alargadas y ramificadas con topes redondeados. Algunas colinas actúan como remanente indicando alta actividad erosiva. Los valles son amplios en forma de U, suaves o abierta.
Los drenajes se caracterizan por ser subdentríticos, es decir que los ríos son más largos y anchos que los ríos tributarios, y en cuanto a la litología predominan rocas sedimentarias. La unidad geomorfológica 2 comprende los sistemas de colinas medias y redondeadas con valles medianamente desarrollados. Destacan colinas con menor grado de erosión y valles con menos desarrollados comparado con la unidad geomorfológica 1. Las colinas tienen alturas mayores y los valles son de U abierta o U levemente cerrada. Los drenajes son también del tipo subdentrítico y la litología es similar a la unidad geomorfológica 1, pero en una fase evolutiva anterior. En la unidad geomorfológica 3 comprenden los sistemas de colinas medias y redondeadas con valles cerrados. Se destacan colinas con tope angosto y redondeado, vertientes cortas y superficies homogéneas o rugosas. Los valles son angostos, en forma de V suave o abierta. Los tipos de drenajes son del subparalelos a subdentríticos. Y por último, en la unidad geomorfológica 5 encontramos a las llanuras de inundación, donde se caracterizan por ser terrenos planos y suavemente inclinados, con pendiente entre los 0 y 10 grados, ubicados a lo largo de los ríos y quebradas que presentan canales y brazos abandonados. En la unidad geomorfológica 6 se caracteriza por zonas bajas formadas por la migración del río y depósitos de arena. Los drenajes están asociados a canales de diques de poca altura que se abandonan a medida que el río se desplaza lateralmente. Estas unidades geomorfológicas reflejan una variedad de formas de relieve y procesos geomorfológicos que se han desarrollado en el Valle Magdalena, desde colinas redondeadas y valles amplios hasta llanuras de inundación y sistemas de drenajes complejos.